El día de hoy tendremos al profesor Juan Carlos González Durán. El título de su ponencia es la optimización en el tratamiento endoscópico de la hemorragia digestiva superior no varicial. Tenemos algunos anuncios sumamente interesantes que ofrecerles. De ahora en adelante iniciaremos los clubes de endoscopia mediante esta misma modalidad, y la primera de ellas se va a efectuar el último sábado de abril, el 28, día 28 de abril, primer webinar, club de endoscopia en modalidad webinar. Los interesados, los que tengan casos que cumplan con los requerimientos del club de endoscopia, por favor acérquese a la sección de endoscopia o a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología en general, y de esta manera entonces iremos haciendo la presentación de los casos clínicos y se irán discutiendo de la misma manera como vamos a discutir el día de hoy los webinars. Aparte de esto, tenemos en el mes de abril también, el mes de abril es un mes bastante concurrido en actividad científica. El último miércoles de este mes tendremos al doctor Landaeta, Jorge Landaeta, en su tema la endoscopia intracoledociana, es decir, el spyglass. Dicho sea, habiendo dicho estos anuncios, tenemos entonces ahorita a el doctor Juan Carlos Durán en su... Juan Carlos González Durán en su presentación. Juan Carlos, bienvenido, por favor. Gracias. Bueno, por supuesto, dar la invitación a Victoria, a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y también al Centro Médico Docente de la Trinidad por esta invitación. Yo siempre he sido fanático de estos métodos precursores, sobre todo en estos tiempos en donde la era digital está presente. Eso es uno de los lemas de la revista Gen, que estamos en la era digital. Bueno, yo creo que para comenzar ya nuestro tema a discutir esta tarde, la hemorragia digestiva sigue siendo para el gastroenterólogo un reto. Cuando nos llaman de una emergencia para una hemorragia digestiva, siempre se nos viene a la mente qué hacer, qué diagnóstico, con quién voy a estar, quién me va a ayudar, con qué cuento en un momento dado. Por supuesto, también en esta era, cómo mejorar estos métodos que nosotros podemos manejar o que hay en el mercado en estos momentos es también importante. Estamos claros que para el gastroenterólogo el manejo endoscópico o la terapia endoscópica de la hemorragia digestiva en el 2018 ya tiene unas técnicas que han sido bien demostradas en cuanto a su efectividad y de uso constante. Y estamos hablando de las técnicas que están representadas por las terapias de inyección, por los métodos térmicos y por los métodos mecánicos. Y sí hay que tener en cuenta que a pesar de que estos métodos nos han dado una excelente validez de su técnica y nos han permitido un éxito indiscutible en el manejo de nuestros pacientes, siguen teniendo un porcentaje de falla y muchas veces ese porcentaje de falla se escapa de la capacidad técnica que tenga el explorador y están más bien relacionados con algunas características que producen la hemorragia. Cuando ustedes tienen sangrado por vasos de gran tamaño o muchas veces el sitio del sangrado se hace inaccesible para la aplicación de estas técnicas, lamentablemente el gastroenterólogo tiene entonces que recurrir a otras posibilidades terapéuticas, bien sea representadas por la misma endoscopia o recurrir entonces a otras posibilidades terapéuticas que van a estar representadas por la parte quirúrgica o por la misma parte radiológica. Vamos a hablar un poquito de lo que sería o de lo que ya ustedes conocen para poder entonces meternos en lleno de qué es lo nuevo o qué es lo que nosotros podemos plantear en un momento dado. Fíjense que cuando nosotros hablamos de métodos de inyección, yo les aseguro que el 100% de ustedes, incluyendo la gente que se está entrenando, han manejado una aguja de inyección. ¿Qué es lo primero que uno utiliza en las agujas de inyección? Bueno, adrenalina, y esta adrenalina diluida en solución salina 0.9 o 0.45 y que están presentes en una serie de lesiones tan frecuentes como una úlcera péptica, quizás un poquito menos frecuentes como el Dolafá o el mismo Mallory Way,
Por supuesto, la tenemos en cualquier caso en que vayamos a hacer una polipectomía en recesiones mucosales y también aquellos que nos gustan las vías biliares en los casos que hacemos esfinterotomía. Pero tenemos que tener presente que cuando nosotros utilizamos esta técnica con lo anteriormente descrito, que es la adrenalina y la solución salina, vamos a llamarla estándar, vamos a lograr entonces buscar una vasoconstricción y vamos a buscar una compresión de ese vaso sangrante que quizás nos va a permitir a lo mejor en algunos casos tener una hemostasia relativamente corta. ¿Cuál sería el porcentaje si estamos hablando de estómago y estamos hablando del mismo tercio inferior del esófago, por decirlo como una de las zonas de mayor frecuencia, o el duodeno? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, agarramos la adrenalina y vamos a hacer una dilución 1/10.000. Cuidado, hay que estar presente de adrenalina y duodeno porque muchas veces podemos tener úlceras muy importantes después de realizar el recto. Pero les decía que a pesar de lo que estamos conversando, de que tenemos una hemostasia en un momento dado que nos puede a lo mejor dilucidar cuál es la causa, muchas veces la recaída es importante. Quiere decir entonces que cuando vamos a hablar de inyección también debemos de contar o debemos de tener la posibilidad de utilizar otra sustancia que sea esclerosante para producir una esclerosis de ese vaso, bien sea una esclerosis venosa o una esclerosis arterial. Y vamos a hablar de lo más frecuente y lo que nosotros pudiéramos tener ahorita en nuestro medio, en nuestro entorno. Y estamos hablando de las soluciones hipertónicas. Sí, las soluciones hipertónicas, bien sea salina o bien sea destrosa, son soluciones esclerosantes y son esclerosantes osmóticos que van a causar una lisis de la célula y van a causar también una fibrosis del vaso. Esto es importante que quede claro porque muchas veces se discute que las soluciones hipertónicas no tienen una capacidad esclerosante. Por supuesto, utilizamos también soluciones hipertónicas, como le digo, salinas y destrozas al 20, al 30%. Y alcohol absoluto, que también hay que tener cuidado porque muchas veces guardamos el alcohol absoluto y lo dejamos un tiempo ahí y resulta que realmente no estamos utilizando un alcohol absoluto, sino que ha perdido esa capacidad y los volúmenes de acción son menores del alcohol. ¿Cómo sería la técnica para hablar un poquito sobre todo de la gente que se está comenzando? Y fíjense que en este caso, yo no sé si puedo mover el cursor y no me salgo de la... para enseñar algo en la diapositiva. ¿Puedo moverlo? Por acá ¿sí? tiene una flecha. ¿A dónde? Esta, Ajá. que le va a permitir... ¿Aquí? ¿Le doy? Sí. Ok. Disculpen la interrupción, pero Y la mueve. fíjense que generalmente nosotros podemos utilizar, déjenme ver si yo puedo mover la flecha, los círculos que están alrededor de lo que sería el vaso visible o el sitio de sangramiento representarían la inyección inicial de esta sustancia salina con adrenalina y en el centro nosotros trataríamos entonces de utilizar, en nuestro caso, ya la sustancia esclerosante que vamos a lograr poder visualizarla mejor cuando disminuimos entonces la cantidad de sangre que tenemos en el sitio de sangrado. En cuanto a los métodos térmicos, fíjense que le voy a plantear los tres primeros que son quizás los más usados, que es la electrocoagulación monopolar, la bipolar o multipolar y la sonda caliente. Ya la electrocoagulación monopolar, por todos los riesgos de perforación, porque no podemos controlar la penetración de la entrada de la energía, bueno, está descartada. Y vamos a hablar específicamente de la electrocoagulación bipolar o multipolar y las ondas de calor. ¿Cuál es la posibilidad que vamos a tener? Estos son métodos de presión, son coactivos, vamos a hacer presión en el sitio en donde está el sangrado. Podemos conseguir algo de hemostasia, y le digo algo de hemostasia porque tenemos que tener claro que eso también depende de la magnitud del sangrado. ¿Cuáles serían algunas ventajas adicionales? Sobre todo si ustedes cuentan con la electrocoagulación multipolar, que lo pueden utilizar en forma tangencial, sobre todo en aquellas zonas en donde nos quedan de frente al sitio de sangrado. Si vamos a ver la eficacia entre estos métodos de coagulación que hemos hablado, estos métodos térmicos que hemos hablado con referencia a la adrenalina, vemos que no es más eficaz que la adrenalina con esclerosante, pero es más eficaz que la adrenalina. ¿Qué es lo que se ha planteado en algunos trabajos? Bueno, que cuando ustedes comparan el uso combinado entre la adrenalina, solución y luego un método térmico, quizás el valor sí tiene alguna ganancia estadística en esos casos. Argón plasma. Para algunos el argón plasma es fundamental. Sí, es importante tener en todo el arsenal argón plasma. Yo tengo argón plasma y tengo la fuente que me va a permitir también utilizar la parte de electrocoagulación. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces el argón plasma en estos sangrados importantes arteriales tiene una dificultad
que es que la sangre no es un transmisor adecuado del gas que estamos utilizando. Es decir, la sangre nos molesta. Y muchas veces el argón lo vamos a utilizar después de haber realizado una inyección, disminuir la hemostasia con la inyección, y ahí podemos entonces utilizar el argón. Ya quisiera quitar la flechita y la voy a poner otra vez arriba. Ok. Vamos a hablar un poquito de los métodos térmicos. Lo de la flechita la puedo poner aquí arriba, ¿verdad? El mismo botón. Sí, ahí está. El mismo botón. Ok. Bueno, ahí la de arriba no me molesta. Bueno, fíjense, como estamos coloquiales y somos amigos, estas cosas pasan cuando las transmisiones son en vivo. Miren, en los métodos térmicos, los métodos mecánicos, tenemos las bandas elásticas, tenemos los endolazos y tenemos los clips metálicos. Por supuesto que todos tenemos las bandas elásticas y tenemos nuestra experiencia con la ligadura de varices. Muchas veces el uso de las bandas elásticas en aquellas lesiones que quedan muy tangenciales sigue siendo o siguen teniendo una dificultad cuando lo vamos a utilizar en los sangrados que anteriormente hemos nombrado. Y aquí es donde los clips tienen un atractivo especial. Fíjense el comentario que tiene la lámina donde dice que el clip es una modalidad muy atractiva para el gastroenterólogo desde que salen, porque aparentemente tienen la misma capacidad que una ligadura quirúrgica. Yo me permití traerle cuáles serían los más usados. Algunos ya están difíciles de conseguir en nuestro mercado. Yo diría que todos están difíciles de conseguir en nuestro mercado. Pero van a tener el Resolution, el Intic y por supuesto los Quick Clip. Y un clip parecido al Quick Clip que está, creo que es coreano, que es muy parecido al clip desmontable del Olympus. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver cuando van a utilizar los clips? Fíjense. Primero tienen que ver la apertura del clip. En este caso, el Instinct, que es de una de las casas comerciales, que es Cook, no tenemos ninguna relación con ninguna casa comercial, pero es el que tiene mayor amplitud y da una fortaleza importante. Y también permite una sujeción a la mucosa por un tiempo un poco más prolongado, igual que el Resolution. Cuando uno ve en cuanto a la capacidad de reapertura, vamos a ver que el Resolution tiene una capacidad de apertura, pero muchas veces ya cuando ustedes logran la apertura total, lamentablemente tienen que aplicar el clip. Ya no pueden regresar en muchos casos a hacer una reapertura del mismo. El Instick, sí, la facilidad de este último, que es el que está más reciente en el mercado, es como si ustedes manejaran una pinza de biopsia, o sea que su ayudante, su asistente, no va a tener mucho problema en agarrar, en sacar, en mover el catéter, sino directamente abrir el clip y hacer la sujeción de acuerdo a lo que ustedes consiguen. La rotación. Cuidado con la rotación, porque van a ver que la rotación a veces hay que hacerla simplemente con el mango. Situación que cuando uno está en el sangrado no es tan sencillo empezar a rotar el mango en un momento dado con el clip abierto. En eso sí hay una ventaja con referencia a los Quick Clip, que sí tienen una rotación un poco mejor. Claro, el Quick Clip que generalmente se utilizaba acá y que lo conseguíamos en el mercado era el de 9 milímetros de apertura, muy pocos long que son los de 11, pero también la resistencia, la fortaleza de sujeción seguía siendo mejor para el Resolution y mucho mejor para el Instinct. Esos serían los clips que ustedes tienen. ¿Cuál es la importancia de la colocación del clip? Si es un sangrado péptico, bueno, uno tiene que saber dónde lo va a colocar, dónde está el vaso visible o dónde está el sangrado activo. Ya cuando uno hace una polipectomía o hace una resección, ya uno tiene a la mano y uno tiene la visualización del sitio que está sangrando y la localización del clip se hace a veces un poco mejor. No hay que tener un clip, que es uno de los problemas actuales. Muchas veces se necesita más de un clip o la asociación entre la inyección y la colocación del clip. Pudiéramos tener entonces una primera conclusión. Utilizar dos métodos, utilizar los métodos que ustedes manejen. El segundo método de acuerdo a la capacidad que ustedes tengan en sus unidades de endoscopia. Y por supuesto, los clips metálicos son muy atractivos y ya uno puede pensar en el uso, como les decía, si va a ser una polipectomía, en tenerlo, una resección mucosal, ya puedes tener el clip o tenerlo también cuando uno va a enfrentar una hemorragia que todavía el origen o la causa no es conocida. Si entonces recapacitamos, vemos que verdaderamente vamos a tener algunas limitaciones y ahí es donde vamos a entrar a ver qué es lo que hay y qué es lo que es la optimización de estos métodos terapéuticos. ¿Cuál sería entonces la idea? Si existe un método nuevo o si son las técnicas ya conocidas que han tenido alguna adaptación innovatoria sobre lo que ya conocemos nosotros en nuestro manejo.
Y siempre hay que tener presente si esto que vamos a llamar nuevos métodos nos va a servir como aplicación primaria, el primer método que vamos a utilizar en nuestra hemorragia, o sigue siendo en la aplicación cuando nos han fallado lo que hemos visto con anterioridad en esta presentación, que pudiéramos llamar ya nuestras técnicas conocidas de inyección, de térmica o mecánica. Vamos a comenzar entonces con estas nuevas terapias endoscópicas, y fíjense que aquí tendríamos una que estaría representada por el uso del ultrasonido endoscópico, y sería la angioterapia guiada por ecoendoscopia. Excelente. Y aquí el manejo sería en aquellos sangrados en donde no podemos controlarlos desde el punto de vista endoscópico o desde el punto de vista de una angiografía. ¿Qué es lo que va a permitir este método? Bueno, ustedes van a visualizar realmente el vaso nutriente de esta lesión sangrante, y mediante, por supuesto, la visión endoscópica que tiene la persona o el explorador que está haciendo el procedimiento, van a poder hacer una inyección muy selectiva de estos vasos nutrientes, guiada con el ultrasonido, y que además van a poder tener la capacidad de ver lo que están inyectando, la solución que están inyectando, y van a poder medir también el éxito o no, si van a utilizar en un momento dado un monitoreo en vivo con Doppler de este sangrado. Van a utilizar también, o van a tener la posibilidad de utilizar algunos elementos como esclerosantes, trombina, y bueno, los cianocrilatos, por nuestros amigos que tienen ultrasonido endoscópico, tendrían que ser extremadamente cuidadosos. Tiene esas ventajas, pero como todo método también hay que conocer algunas desventajas que puedan tener. Si los sangramientos son muy masivos y hay mucho contenido residual en el estómago, van a tener una limitación de la localización del sitio de sangrado. Igual, estos artefactos que van a tener dentro de la luz del estómago van a impedir muchas veces la localización adecuada de estos vasos nutrientes. Otra alternativa es que en el momento de la punción, de la búsqueda del vaso, se cause un sangramiento ya extraluminal que vaya a terminar entonces en una cirugía o vaya a terminar en otro procedimiento terapéutico radiológico. Indudablemente, también van a necesitar un explorador especializado, un sitio que tengan los instrumentos, y eso también en un momento dado pudiera ser una limitante, pero que está presente y que ahorita nosotros contamos todavía en Venezuela con un personal extremadamente bueno y experto en hacer ultrasonido endoscópico. Otra de las alternativas que también es atractiva son los agentes hemostáticos tópicos. Y fíjense que aquí nos vamos a encontrar con tres. Con los aerosoles criogénicos. Y ya los trabajos y la experiencia publicada con estos aerosoles criogénicos hablan de su efectividad. Y estamos hablando básicamente del nitrógeno líquido, del CO2. Y hablan de su efectividad en ablación sobre todo de Barrett y en algunos adenocarcinomas de esófago muy temprano. ¿Qué es lo que se ha presentado con cierto éxito en aquellas hemorragias crónicas, sobre todo cuando los pacientes tienen ectasia vascular antral gástrica? Otro que está y que se los traigo porque a los que les gusta leer lo van a conseguir siempre como un punto de referencia también, como estas alternativas nuevas, es el llamado Ancofer Block Stopper, que es simplemente una mezcla de algunas hierbas que salen en Turquía y que ha dado excelentes resultados para poder manejar el sangrado de las exodoncias y algunos sangrados postquirúrgicos, y básicamente esto actúa como una malla que atrapa a todos estos elementos del factor de coagulación y forma un coágulo, forma un tapón, y vamos a utilizar esa palabra, forma un tapón muy efectivo, 1,2 cc dicen los autores que es necesario, y se forma por supuesto un coágulo de un color amarillo muy importante. La cantidad usada va a depender de la magnitud del sangrado, de 2 a 25 cc, y el producto se consigue específicamente donde le estoy haciendo mención y donde está la referencia del artículo. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros más en el mercado? Y ya está en algunos países latinoamericanos y en los Estados Unidos y en Europa, que es el Hemospray. Y el Hemospray básicamente consiste en un polvo que tiene la capacidad absortiva del líquido, es decir, que cuando hay un sangrado absorbe el componente líquido de la sangre, y esto va a permitir entonces concentrar todos los factores de la coagulación y se forma rápidamente una capa, un tapón adhesivo coherente a nivel de la zona que está sangrando. Tiene otra capacidad que no se absorbe ni se metaboliza, sino que se elimina por el tracto unas 24 a 72 horas. Y
y tiene también una ventaja, que es la aplicación local extensa mediante un catéter, que no importa dónde está localizado el sangrado, y luego vamos a ver un poco más de lo que sería la aplicación del Hemospray. Esto viene en la presentación, viene un equipo en donde está el mando, en donde está la bomba del dióxido de carbono. Por supuesto hay que ser muy cuidadoso en pasar el catéter, hacer la inyección y hacer la aplicación de este spray dentro del área que ustedes van a buscar. Fíjense que esto es una zona sangrante que es sometida a otro método térmico y de inyección, y hacia las 6, según las agujas del reloj, van a ver que todavía hay una zona sangrante. Se comienza a aplicar el Hemospray y ahí se va logrando entonces formar el coágulo que les digo. Vamos a esperar que se monte la otra fotografía, que creo que se montó, la están viendo ahorita. Y fíjense que quizás también esto lo vamos a ver en la desventaja, que de repente cuando la cantidad del spray que se ha colocado es muy importante, el explorador puede perder un poco la visión porque se pone algo nuboso la zona del estómago en donde se está aplicando. Fíjense que se forma realmente una capa adhesiva y dura en la zona y se detiene, hay una hemostasia ya de lo que es la zona de sangrado. Les comentaba entonces que tiene su ventaja, cubre una gran área de lo que está sangrando, no hay contacto, puede ser considerado en un primer momento como el método de elección cuando ustedes entran y ven áreas masivas del estómago con sangrado. Es útil en algunos pacientes que tienen algunas patologías en cuanto a coagulopatía, y también en aquellos pacientes que están tomando algunas drogas antiplaquetarias. Se ha visto también su efectividad en algunas aplicaciones en sangrado en tumores del estómago. Ustedes saben que a veces es extremadamente complicado parar el sangrado de estos tumores. Uno trata de ponerle la aguja, métodos térmicos, y a veces más bien lo que logras es un sangrado mayor, sobre todo con la aplicación de métodos térmicos. Por supuesto, tiene también otra eficacia que yo creo que es importante, que es que no importa dónde esté localizada la lesión, ni tampoco importa mucho tener una experiencia específica con un método, sino el manejo endoscópico y la aplicación del spray. ¿Cuáles serían sus desventajas? No hay curación, eso hay que tenerlo presente. A lo mejor vas a necesitar después la aplicación de otro método o continuar alguna otra terapia que tengas con el paciente. Y hay que ser extremadamente cuidadoso porque fíjense que tiene una bomba de dióxido de carbono que, si ustedes pegan la punta a la mucosa, pueden causar una disección y una ulceración de la mucosa. Así que hay que ser extremadamente cuidadoso porque es un spray que sale con cierta presión. No está establecido qué cantidad se puede utilizar. En algunas experiencias prácticamente se puede utilizar todo el envase en una sola aplicación, y esto debido digamos, a lo que hay reportado hasta ahorita en la literatura, y lo que les estaba comentando, que hay una nebulización que a veces hace que se pierda la visualización por la cantidad del material que ustedes pueden poner en la sesión. Otra de las técnicas, y que ustedes conocen, nosotros tuvimos aquí el privilegio de utilizar por primera vez el sobreclip Ovesco. Lo hicimos en un Hanson en Sobet, en donde la casa comercial que lo traía para la vez se hizo la experiencia, y por supuesto ya nos resultaba realmente atractivo y cómodo porque teníamos la experiencia de utilizar las ligaduras que todos habíamos manejado, que todos manejamos en las ligaduras de base. ¿Cuál es la importancia en un momento dado que tiene este clip? Bueno, este clip digamos que da una sujeción muy importante, que además de esto tiene algunas limitaciones, igual que, como les decía al comienzo, de las otras ligaduras convencionales, que es la localización de la lesión. Si uno no se puede poner de frente, realmente la aplicación del clip se hace extremadamente difícil. En este caso hay que ser más cuidadosos, porque acuérdense que este es un clip metálico en donde ustedes tienen que tener la seguridad que no se vaya a comprometer si van a utilizar, por ejemplo, la pinza o el gancho para hacer la tracción de la mucosa, no vaya a quedar atrapada en el clip, porque realmente es un problema luego poder sacar el endoscopio y poder sacar entonces también el clip. Cuidado entonces con aquellas lesiones que están muy tangenciales,
sería preferible no utilizarlo. Y va a tener también una desventaja como en las otras ligaduras, que hay que sacar el endoscopio, hay que montarlo y en ese interín, en un momento dado, podemos tener mayor cantidad de residuo hemático en el estómago, podemos perder el sitio del sangrado, después tenemos que hacer la limpieza. Sería una de las limitaciones, igual que los clips que mencionamos anteriormente. En las ventajas, lo que les comentaba, pues el agarre es extremadamente bueno, estamos agarrando una excelente cantidad de tejido. Y fíjense que yo les decía, cuando estamos utilizando los clips metálicos, que una de las diferencias de los clips, por lo menos se hablaba de unos 4 o 5 días de algunos clips como el clip de Olympus, y que eso con los nuevos clips, el Instinct y el mismo Resolution, se podía subir un poco más, se podía subir a unos 10 días. Fíjense que estos son clips que con controles pueden permanecer hasta 3 meses colocados en el sitio en donde ustedes vayan a utilizar el clip. O sea que eso da realmente cierta confianza y cierta seguridad de no tener un sangrado o un sangramiento después de que uno hace la colocación del pie. Las desventajas, lo que le estaba comentando, que bueno, hay que retirar el endoscopio, extremadamente complicado si ustedes no tienen la imagen de lo que van a ponerle el clip de frente, sino que queda tangencial. Y en aquellos pacientes que, aunque es raro verlos en nuestro momento, en lesiones pépticas de mucho tiempo que están induradas y fibróticas, hay que utilizar el gancho, traérselas y poderlas incluir. Y otro de los problemas que tenemos con este clip ahorita son los costos. Los costos, porque bueno, va a ser un instrumento que vamos a tener que tenerlo nosotros en espera si es necesario utilizarlo o no, y realmente el clip sale muy costoso. Yo creo que con esto hemos hecho una revisión de lo que serían nuestras terapias conocidas, de lo que nosotros podemos plantear entonces que sería la optimización de estas técnicas de endoscopia y lo nuevo que ustedes van a tener en el mercado.